Bos días. Quero comenzar agradecendo á Fundación Juana de Vega e ao seu presidente e ao director da cátedra, o profesor Xusto González Beramendi, e máis ao secretario José Ramón Veiga, pois a organización destas xornadas e o que nos tuvesen convidado a participar nelas. Agradecemento e recoñecemento tamén ao labor que esta fundación ven facendo con regularidade dun modo exemplar. Comentarme que presentase os ponentes desta mañá, que tratarán da época anterior ás Cortes de Cádiz. Entonces, o primeiro é o profesor Peramolas. É ocioso probablemente presentalo, porque é unha referencia do modernismo español, unha autoridade de hai moitos anos. Foi catedrático na Universidade de Valencia e logo é catedrático na Universidade de Barcelona, autor dunha obra enorme en calidade e cantidade, centrada fundamentalmente, non únicamente, pero sobre todo no que é a historia social da administración, desde a súa tesis, desde unha perspectiva política e económica, desde a súa tesi doutoral, moi conocida e citada, sobre os gremios de Barcelona, os gremios barceloneses do siglo XVIII, pois hasta outra serie de publicacións que foi facendo ao largo do tempo. Como digo, a historia social da administración, desde unha perspectiva moi amplia, tanto política como económica, foi o tema nuclear das súas investigacións, e neste aspecto creou escola na Universidade de Barcelona e noutras. Dirixiu o Departamento de Historia Moderna da Universidade de Barcelona, dirixiu unha cantidad enorme de tesis doutorales e memorias de licenciatura. A este respecto podía contarlles unha anécdota de hai moitos anos que nunha oposición un compañeiro da Universidade Central que estaba diante do tribunal, expoñendo o seu currículum, un membro dixolle: "Es que usted non ha dirigido tesis". E dixolle: "Como voy a dirigir tesis yo, se está allí Peremolas?". Entonces, así que foi un director de moitos traballos, foi presidente da Fundación Española de Historia Moderna e presidente da Academia Plurisecular da Bonne Lettres de Barcelona. Entón, creo que é a persoa adecuada para falarnos da organización da monarquía nos momentos previos á Revolución, xa que unha parte fundamental da súa investigación está centrada precisamente a socioloxía, e non só a socioloxía das persoas que rexían a administración monárquica. De modo que vai nos a falar sobre a organización territorial del poder de la monarquía española en vísperas de la Guerra de la Independencia. Ten a palabra, entonces, son. Pues muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Juana de Vega por permitirme estar aquí, por volver a La Coruña casi 40 años después de mi primer viaje para asistir a un inolvidable congreso de la Universidad de Santiago de Compostela, y muchas gracias a Pejato Saavedra por estas amables palabras de presentación. Porque también entre mis preocupaciones dentro del estudio de lo que es la administración, la estructura del Estado del antiguo régimen, pues siempre me ha llamado la atención un poco estos problemas de organización y de encaje y de articulación territorial. La monarquía española, a la que hace referencia el título de la conferencia, como sabemos, es una monarquía que se extendía por dos hemisferios, y uno de los problemas que tuvo el régimen político establecido en Cádiz es cómo implantarse en América. Yo voy a centrarme en mi exposición en la parte europea de la monarquía, por mi mayor conocimiento, pero haré las referencias que me parezcan ineludibles, porque sin la consideración del conjunto el sistema es incomprensible. Si con los reyes del siglo XVIII pasara con algunos faraones que solo poseemos la titulación, pues no sabríamos nada de los cambios que se produjeron, sobre todo con la imposición de la nueva planta de los reinos de la Corona de Aragón, porque la titulación siguió siendo la misma, siguió siendo una titulación plural. Y si nos fuéramos al momento inicial de la crisis del antiguo régimen, a la abdicación de Carlos IV, allí ni se habla de España ni se habla de monarquía. El rey habla en términos puramente patrimoniales de sus reinos y señoríos. El innegable sentido centralizador que tuvo la monarquía borbónica no había ahogado completamente el recuerdo de la existencia de reinos diversos, ni en los textos oficiales ni en otros escritos. Por ejemplo, en la obra titulada Atlante Español, que se publica en 1778,
se presente como una descripción cronológica de España, geográfica y cronológica de España, por reinos y provincias. El primer volumen se dedica al reino de Murcia, pero la obra se presenta también como una descripción general de todo el reino de España, de manera que tenemos dos tipos de reinos. La oscilación terminológica entre reino y reinos venía de Asturias. El conjunto de la corona de Castilla se había presentado siempre tradicionalmente bajo la denominación de estos reinos, sin aclarar exactamente qué reinos eran, aunque existía también la formulación unitaria de el reino junto en corte. De manera que había los reinos y el reino. Las cortes que se reunieron durante el siglo XVIII, solo para legitimar básicamente la sucesión monárquica, seguían titulándose a veces Cortes de Castilla. Encontramos en textos históricos o relaciones, textos oficiosos, textos de historiadores, textos oficiosos de relaciones de fiestas. Son Cortes de Castilla, a veces de Castilla y León, a veces de Castilla, León y Aragón, a veces de Castilla y León, reinos de Castilla y León y los a ella unidos. Porque hay que tener en cuenta que junto a estas cortes se seguían reuniendo regularmente, convocando regularmente las Cortes de Navarra, por no hablar de las juntas de cada uno de los territorios vascos o de otras instituciones como la Junta General del Principado de Asturias o la Junta del Reino de Galicia, que conoce muy bien el profesor Artaza. Y cuando en 1770 la tradicional Sala de Millones del Consejo de Hacienda cambió su título por la Sala de la Única Contribución, que era la única contribución que nunca se implantó, pues se volvía a hablar de diputados del reino y de los reinos, diputados de los reinos y la diputación de ellos. Para un análisis de la organización territorial de la monarquía, por lo que hace la administración real, voy a partir de las instituciones existentes en el reino de Galicia, porque las supongo pues más conocidas, y a partir de ellas explicar el conjunto. Desde el siglo XV, el reino de Galicia había sido gobernado por un tribunal, por una real audiencia, desde el tiempo de los reyes católicos, que desde el reinado de Felipe II estaba presidido por un capitán general. Un proceso paralelo fue el experimentado en el siglo XVI por otro territorio atlántico de la monarquía, por las Islas Canarias. Y este sistema fue el predominante en los reinos de Indias. Gobierno por medio de tribunales, de audiencias, presididas por un mando único con título de gobernador, de capitán general y a nivel máximo el de virrey. Este fue el régimen que el historiador del derecho Jesús Lalinde denominó virreino senatorial, porque en la prosa judicial se utilizaba muchas veces la expresión senado para referirse a las audiencias, tanto en América como en España. Este era el régimen que existía en los reinos de la Corona de Aragón bajo los Austrias. Se desarrolló en cada reino una audiencia que se consideraba parte del Consejo Real, que tenía funciones asesoras de los virreyes, los cuales virreyes ejercían también las funciones y tenían el cargo anexo de capitán general. Desde este punto de vista hubo poco cambio con el régimen de Nueva Planta, desde este punto de vista estricto. La figura del virrey fue sustituida por la del capitán general, pero las funciones de gobierno y administración quedaban atribuidas a un real acuerdo que se componía del capitán general y del cuerpo de los magistrados. Otra cosa es que en la práctica el personalismo y la fuerza de los capitanes generales se impusiera en la mayoría de casos sobre el colectivo de los magistrados en un debate continuo entre militarismo y civilismo. La diferencia entre el sistema de los Austrias y el de los Borbones no radicaba, por tanto, en la continuidad de la audiencia como órganos de justicia y de gobierno, sino en la imposición del derecho público de la Corona de Castilla, en la procedencia de los magistrados y en la supresión de las instituciones que constituían un contrapoder, las Cortes, sus diputaciones y la autonomía municipal. En cambio, en el Reino de Navarra, que había permanecido fiel a Felipe V durante la Guerra de Sucesión, pues seguía existiendo un virrey, un consejo real y unas cortes. A diferencia de la Corona de Aragón, el núcleo de la Corona de Castilla se había organizado en dos grandes tribunales de justicia, las dos chancillerías de Valladolid y de Granada, al flanco de las cuales aparecieron las audiencias de Galicia a finales del siglo XV y de Sevilla a lo largo del XVI.
A principios del siglo XVIII apareció un nuevo tribunal, la Audiencia de Asturias. Es un segregado del territorio de Valladolid. Fue organizado según el modelo de la Audiencia de Galicia. Un número de jueces más limitado que las chancillerías, con título de alcaldes mayores, sin diferenciación entre jueces civiles y criminales en cuanto a la denominación, pero a su frente no se encontraba un mando militar, sino un regente. Un regente, una figura que se había establecido ya en la Audiencia de Galicia en el siglo XVI, que había sido suprimida y que luego fue restaurada en el XVIII. El regente de la Audiencia de Asturias asumía también las funciones militares. Y, digamos, institucionalmente, del regente del siglo XVIII, luego en el siglo XIX sale el marido de la regenta, de doña Ana Ozores, el regente del tribunal. Durante el siglo XVIII se hicieron críticas sobre la extensión desmesurada y poco funcional de las dos chancillerías. En la instrucción reservada a la Junta de Estado, que es una especie de programa de gobierno presentado por el conde de Floridablanca a fines del reinado de Carlos III, se decía que convendría dividir y aumentar los tribunales superiores de las provincias. Y se proponía precisamente seguir el modelo de la Corona de Aragón, donde cada provincia tiene su audiencia. Se proponía hacer lo mismo en Castilla, proporcionando una división más igual de las provincias, porque ahora son muy desiguales los territorios. Después de una serie de tentativas, en 1790 se creó la nueva Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres, y aquel mismo año se amplió el territorio de la Audiencia de Sevilla, que hasta aquel momento estaba limitado a la ciudad y su entorno inmediato. También se amplió la plantilla del tribunal. Estas medidas, que se han considerado un intento de racionalización de administración territorial, redujeron la extensión de la Chancillería de Granada, cuya jurisdicción comenzaba en el Tajo, separaba de la Chancillería de Valladolid. En 1800, una nueva disposición uniformizó las presidencias de los tribunales en favor del mando militar. Tanto las dos chancillerías de Valladolid y de Granada, como las audiencias de Sevilla y de Extremadura, pasaron a ser presididas por los respectivos capitanes generales, mientras que para dirigir el tribunal en sus funciones jurídicas se creaba en ambas chancillerías la figura del regente, que ya existía en el resto de tribunales. La medida estuvo acompañada por la homogeneización del mando militar mediante la creación de lo que se llamó un general segundo cabo o comandante general de provincia, que en defecto del capitán general ejerce el mando con la presidencia de la Real Audiencia de ella. Porque hasta aquel momento había habido dudas de, en caso de cese o de ausencia de un capitán general que reunía el mando militar y el político, incluso dudas de quién era el segundo en la cadena del mando militar. Pero sobre todo dudas de si este segundo mando interino podía asumir las funciones políticas o bien éstas tenían que pasar al regente, que era el segundo personaje del acuerdo y que era un civil. Con esta medida quedaba reforzado el carácter militar del gobierno del territorio. Incluso el Consejo de Castilla estuvo presidido durante el reinado de Carlos IV en algún momento por algún general, conde de Cifuentes, o los generales Ezpeleta o Gregorio de la Cuesta. Los tres tenían experiencia de haber presidido una audiencia en el Reino de Mallorca, Ezpeleta como virrey de la Nueva Granada. Solo la Audiencia de Asturias quedó exceptuada de la presidencia militar y conservó su presidencia civil en la figura del regente, a pesar de que se creó un cargo de comandante militar del Cantábrico entre Ribadeo y Laredo, independiente de la Capitanía General de Castilla la Vieja. Un criterio importante en la selección de los jueces de las audiencias era que estos no debían proceder de los territorios en los que impartían justicia, para asegurar su imparcialidad, se decía, o precisamente para que actuaran más como agentes de un poder central. Felipe II había dispuesto que los magistrados de una chancillería debían proceder del territorio de la otra, lo cual, dado lo extenso de su jurisdicción, era poco funcional. De hecho, hubo pocos jueces gallegos en la Audiencia de Galicia, aunque más en el siglo XVIII que los anteriores, y no hubo asturianos en la Audiencia de Asturias. Por el contrario, bajo la monarquía de los Austrias,
Los miembros de las audiencias de la Corona de Aragón debían ser naturales del mismo reino. Así sucedió al 100% en las audiencias de Aragón y Cataluña, al 100% en la de Valencia en el siglo XVII, no así en el XVI. En cambio, en el reino de Mallorca, los jueces naturales eran minoría, siendo el resto originarios de algunos de los reinos de la Corona de Aragón. En el reino de Navarra había 2 magistrados castellanos sobre un total de 6, además del regente y del fiscal. Esta situación no sufrió alteraciones durante el siglo XVIII en Navarra, puesto que, como he dicho, el reino permaneció fiel a Felipe V y no fue afectado por ningún cambio institucional. En cambio, en la Corona de Aragón la situación cambió drásticamente. Ya el 30 de mayo de 1707, un mes antes de la abolición de los fueros, se nombró para las audiencias de ambos reinos un 50% de magistrados procedentes de la Corona de Castilla, entre ellos los regentes del tribunal. El decreto de abolición de fueros se refería de manera explícita al nombramiento de magistrados castellanos, que incluía a los gallegos, en la Corona de Aragón como premio a su fidelidad, al tiempo que prometía abrir la magistratura castellana a los juristas de la Corona de Aragón, lo que resultó menos cierto, salvo en algunos momentos. También los decretos de nueva planta de Cataluña y Mallorca se referían al fin de las restricciones de extranjería, apelando a los criterios de mérito que debían aplicarse de manera general y recíproca en toda la monarquía. Y sin embargo, en las audiencias de la Corona de Aragón hubo durante el siglo XVIII cierto número de plazas de magistrados reservadas en la práctica, sin normativa alguna, a lo que se llamaban nacionales. Plazas nacionales eran las plazas propias de cada territorio, de los naturales del territorio. La razón que se solía escribir para tal práctica era la conservación del derecho civil en los distintos reinos, que se había mantenido, salvo en el caso de Valencia. Es posible que esto explique que la proporción de jueces nacionales en Aragón y Cataluña se mueva entre el 30 y el 40%, y en cambio en Valencia, donde no fue conservado el derecho civil, la proporción no supere el 25%. En Mallorca se dispuso de forma expresa, en su decreto de nueva planta, que debían ser naturales 2 de los 5 jueces del tribunal, pero además debemos contar con las figuras del regente y el fiscal, que siempre fueron foráneos, como habían sido en la época de los Austrias. La demanda de que hubiera jueces naturales se planteó también en el Principado de Asturias, aunque sin éxito. La situación se planteaba de manera muy distinta en la parte americana de la monarquía. Hasta mediados del siglo XVIII, la mayoría de los miembros de las audiencias eran americanos, criollos, por supuesto. Más aún, naturales de los mismos territorios en los que ejercían su jurisdicción, y por esta razón se les llamaba radicados. Todavía más, a partir de 1787 eran propietarios de las plazas que habían adquirido en un amplio fenómeno de venalidad. Hoy sabemos que la venalidad de cargos públicos tuvo gran relevancia en la Corona de Castilla, que desde el siglo XVI afectó a los cargos municipales, que afectó también a muchos aspectos de la administración de Hacienda, a los grados militares y en algunos casos a la administración de justicia. El fenómeno fue mucho más amplio en América y afectó, como digo, a las plazas de magistrados. Pero de la segunda mitad del siglo XVIII, y especialmente con el paso del ministro José de Gálvez por el Ministerio de Indias, se procedió sistemáticamente a nombrar a peninsulares, a europeos, para las plazas de las audiencias americanas, sobre todo para las plazas claves como regentes. Al mismo tiempo se prometía igualdad de trato en favor de los criollos para ocupar plazas de magistrado en España. Pero esta reciprocidad fue minoritaria, quizá todavía menos que la presencia de juristas de la Corona de Aragón en los tribunales de la Corona de Castilla. La carrera de un magistrado podía acabar en una audiencia, podía acabar en alguno de los consejos existentes de la Corte, la Administración Central, como los de Castilla y de Indias. Por esta razón se llamaba al colectivo ministros de consejos y tribunales, tomando el concepto de ministro en el sentido más amplio de oficial real. Eran los representantes de la jurisdicción ordinaria,
del sistema de administración y gobierno, que identificado con la justicia que procedía de la Baja Edad Media. Pero no era la única vía de administración territorial existente en España. Se había desarrollado una segunda vía, la representada por los llamados ministros de Hacienda y Guerra, el más importante de los cuales era el intendente. Precisamente en 1787 se publicó de manera oficial la obra que conocemos como el Nomenclátor de Floridablanca, llamada también, titulada España dividida en provincias e intendencias. La figura del intendente aparece en la monarquía española durante la Guerra de Sucesión, se refuerza, sobre todo, se extiende con carácter general en 1749 en relación con la política del marqués de la Ensenada, que había sido intendente y que planteaba el establecimiento, como he dicho, de la única contribución. En aquel momento se dispuso que hubiera una intendencia en cada una de las provincias del reino. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la intendencia se extendió también de manera gradual a Hispanoamérica, como parte de la política de reforma del ministro Gálvez y en detrimento de la tradicional autoridad establecida de virreyes y audiencias que perdieron las competencias de que habían gozado en el campo hacendístico. El intendente, como he dicho, era un ministro de Hacienda y Guerra, es decir, su función primordial era recaudar los impuestos y con ellos pagar el ejército, la infraestructura militar, incluyendo la de marina, incluso algunas obras de infraestructura civil. Pero se titulaban también intendentes de justicia y de policía. De justicia, porque dentro del espíritu del antiguo régimen, ellos mismos eran jueces en todos los pleitos que afectaran a su jurisdicción de Hacienda. Y de policía, no en el sentido de orden público, sino en el sentido clásico de polis, de urbanismo, como todavía se hablaba en el ejército de la revista de policía, en el sentido de higiene. Algunos intendentes han vinculado sus nombres a espacios públicos, como la Alameda de Valencia o el Campo Grande de Valladolid, que dejó de ser quemadero de herejes, se transformó en un lugar de espacio público, por no hablar de la Plaza Mayor de Salamanca. En las ordenanzas de 1749, los intendentes recibían, entre otros, el importantísimo encargo de fomentar las fábricas. El ámbito territorial del intendente era la provincia, de la cual se ha hablado antes. Pero las provincias eran de extensión y entidad diferente. En la Corona de Aragón había un intendente para cada uno de los reinos. Hubo un intendente para el reino de Galicia. Pero a efectos globales, Galicia era una de las 22 provincias de Castilla, sin perjuicio de que se subdividiera en sus 7 provincias tradicionales de base episcopal. El desarrollo de las provincias de la Corona de Castilla plasmó a partir del cobro de los servicios votados por las Cortes. En los censos del siglo XVI se habla de las 40 provincias de Castilla. Pero a lo largo del siglo XVII, la administración de los servicios, sobre todo del servicio llamado de millones, se canalizó a través de las ciudades que se llaman presentes en las Cortes, que tenían voto en Cortes. Y aquí nos encontramos ante una diversidad fruto de la evolución histórica. Solo 4 ciudades andaluzas tenían voto en Cortes, precisamente las mismas que eran consideradas cabezas de reino: Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, llamados los 4 reinos de Andalucía. A veces, de manera oficiosa, se hablaba de Murcia como de un 5º reino de Andalucía. En todos estos casos existía coincidencia entre título de reino y voto en Cortes. La situación ya cambiaba en la meseta sur, porque allí, además de Toledo, que era cabeza de reino, tenían voto en Cortes las ciudades de Cuenca y Guadalajara, y la villa de Madrid, que era la única villa, no ciudad, presente en las Cortes. El desequilibrio todavía era más acentuado en la meseta norte, donde además de las ciudades de León y Burgos, cabeza de los reinos tradicionales de León y de Castilla, tenían voto en Cortes otras 7 ciudades que constituían otras tantas capitales de provincias, una de las cuales, Toro, perdió esta condición en la reforma del reinado de Carlos IV. El número de ciudades presentes en las Cortes, que ya podemos llamar de Castilla y León, aumentó en el siglo XVII con la concesión de otros 3 votos. Uno a la ciudad de Palencia,
otro de manera colectiva a las ciudades de Extremadura y el tercero, también colectivo y rotatorio, a las 7 capitales de las provincias gallegas. En 1722 se añadió una nueva provincia, La Mancha. Así quedó completo el número de las 22 provincias de Castilla a las que se debía aplicar la contribución única. También se estableció en 1749 un intendente en Tenerife para las Islas Canarias. Dentro del afán sistematizador de la Ilustración, se criticó, ya me he referido a ello, la desigual extensión de las provincias. Una de las críticas más fuertes fue contenida en las llamadas cartas político-económicas dirigidas al conde de Lerena, ministro de Hacienda. Es una cita extensa, pero que no me resisto a leer, no porque crea que sea una radiografía exacta de la realidad, que no me he parado a comprobar, sino más bien del espíritu de los reformadores y de la radicalidad de sus propuestas. Decía López de la Roya: el mapa general de la península nos representa cosas ridículas, de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de los partidos, intendencias extensísimas e intendencias muy pequeñas, tribunales cuya jurisdicción apenas se extiende fuera de los muros de una ciudad y tribunales que abrazan 2 o 3 reinos. En fin, todo aquello que debe traer consigo el desorden y la confusión. La igualdad en la división de las provincias es el cimiento de la buena administración económica, civil y militar, la única que nos puede poner en estado de fomentar este gigante cuerpo de la monarquía. Además de la desigual extensión, había otro defecto que afectaba a la división provincial española. Esta había quedado establecida en el siglo XVI, cuando el centro de gravedad económico se encontraba en el interior, y no recogía los cambios, entre otros demográficos, que se habían producido a favor de la periferia. Ciudades mercantiles en amplio crecimiento, como Cádiz o Málaga, no gozaban de voto en Cortes, aunque se estaba produciendo un lento desplazamiento institucional en su favor. Este desplazamiento era más evidente en el terreno de la administración económica de los consulados de comercio, que se desarrollaron bajo el ministerio de Gálvez. Entonces, Málaga obtuvo un consulado propio en 1785 y lo mismo consiguió Santander, que hasta entonces dependía del consulado de Burgos. La creación del consulado de Santander, voy a extender un poco en ello, constituyó un elemento importante en la formación de la nueva provincia de Cantabria, territorio hasta entonces dividido en diversas agrupaciones, como los 9 valles, la hermandad de las 4 villas, a veces se hablaba de las montañas de Burgos, otras de las Asturias de Santillana. Hay una serie de elementos objetivos que llevan a la configuración de Cantabria o Santander como provincia. En 1779 la reunión de una Junta General de Provincia expresó el deseo de constituir un cuerpo único de provincia según los modelos vecinos de Asturias o de Vizcaya. Pero con todos estos rasgos, con todos estos elementos objetivos, luego hay las circunstancias políticas. Santander, por ejemplo, antes de obtener la independencia económica, la obtuvo episcopal al obtener un obispado propio, precisamente cuando el confesor real era un jesuita cántabro, el padre Rábago. Y hay otro territorio, hoy en día autonomía uniprovincial, La Rioja, que no tiene ninguna existencia administrativa bajo el antiguo régimen, estaba dividida entre las provincias de Soria y Burgos. Creo que aparece por primera vez en la reforma provincial de José I, que precede a muchas otras, bajo el impulso de un personaje concreto, riojano, que es Juan Antonio Llorente. Es decir, que hay de luego unas razones objetivas, pero luego hay a veces unos factores personales que son los que hacen que las cosas se pongan por obra. Antes y después de la creación de provincias e intendencias, la red básica de la administración real en la Corona de Castilla estaba constituida por los corregidores y sus tenientes. Se trataba de una red iniciada en el siglo XIV y fortalecida por los reyes católicos.
Estos oficiales reales encarnaban la jurisdicción real ordinaria, pero también tenían atribuciones fiscales, como subdelegados de rentas reales y atribuciones en materia militar. Para la mayor parte del territorio de la Corona de Castilla, quizás excepto en reinos como Galicia, no había poderes intermedios entre los corregidores y el Consejo de Castilla en la corte. Y en la época de Isabel la Católica había corregidores que eran letrados y corregidores que no lo eran, que eran caballeros. Corregidores se hablaba de capa y espada, que no habían obtenido un grado universitario en una facultad de leyes. Como estos no podían ejercer funciones judiciales, las subdelegaban en un teniente de corregidor, que también recibía el nombre de alcalde mayor. La palabra alcalde es de origen árabe y significa el juez, alcaid. Y había diferentes niveles de alcalde. Había alcaldes ordinarios como el de Zalamea, que no es el presidente del municipio, es el juez y como por tanto puede dar sentencias. Había los alcaldes mayores o tenientes de corregidor. Había jueces como las audiencias de Galicia y de Asturias que se llamaban alcaldes mayores. Había en las otras audiencias de chancillerías alcaldes del crimen o jueces de lo criminal. Y había por último alcaldes de casa y corte, donde residía la corte en Madrid, uno de los cuales fue Jovellanos. Y a fines del siglo XVII, el corregimiento de ciudades con valor estratégico, como Cádiz, se confería a mandos militares. Entonces nació la doble denominación de gobernador militar y político. Y gobernador político equivale a corregidor. Esta tendencia se incrementó cuando el cargo se introdujo en la Corona de Aragón como consecuencia de la nueva planta. Sobre todo en el Principado de Cataluña y en buena parte en Valencia y Aragón, los corregidores eran los comandantes militares de la plaza, o a veces militares retirados. Esto significa que la configuración originaria del cargo, civil, trienal, renovable, sometido a un juicio de residencia, cedía ante la preeminencia del elemento militar. Era el ministro de la guerra el que decidía los nombramientos y la duración del mando. A fines del siglo XVIII estaban unidos a gobiernos militares, 8 corregimientos en Andalucía, 2 en Extremadura, 2 en Galicia, así como todos los gobernadores militares de la Corona de Aragón eran los corregidores en sus respectivos territorios. El establecimiento de los intendentes entró en colisión con el cargo de los corregidores precisamente por la diferente extensión y configuración de las provincias. En Cataluña, Valencia y Aragón no había especial problema. Había un intendente para cada territorio sobre 10-12 corregidores. En Mallorca, intendente y corregidor se confundían, solo había un corregidor. Pero en la Corona de Castilla la situación era más compleja por la extensión más reducida de las provincias. En territorios como Segovia, Burgos y Cuenca, las atribuciones del intendente y del corregidor se solapaban continuamente. Por esta razón se trató durante un periodo, a partir de las ordenanzas de 1749, que una misma persona ejerciera ambos cargos, sin fundirlos. Pero después de los motines de la primavera de 1766, motivados por la carestía de cereales, esos que tuvieron entre sus objetivos a intendentes y corregidores, se consideró más conveniente separarlos, aunque luego se volvió a unirlos. Durante la primera mitad del siglo, o digamos hasta mitad de siglo, eran los corregidores quienes proponían quiénes debían ser sus lugartenientes o alcaldes mayores. En principio, los alcaldes mayores debían ser ajenos al territorio de su jurisdicción, por aquel elemento de imparcialidad al que me he referido antes. Pero no siempre era fácil encontrar aspirantes para un cargo que era temporal y de retribución variable según el número de pleitos. Veamos lo que decía un jurista salmantino, Lorenzo de Santayana, que sirvió como magistrado en la Audiencia de Aragón. ¿Qué justicia administrará un letrado que vino de lo más remoto de las Castillas o de la Andalucía a ejercer su empleo en una de las ciudades de Aragón? La situación cambió de nuevo en 1749. Los corregidores perdieron el derecho a proponer a sus tenientes. En lo sucesivo sería la Cámara del Consejo de Castilla la que escogía o proponía normalmente a magistrados, obispos y demás, quien haría las propuestas. Pero tanto alcalde mayor como corregidor eran cargos temporales
muy distintos de las plazas vitalicias de los jueces de las audiencias. Había una carrera oficiosa, uno podía ser renovado trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, y ser corregidor durante 30 años, o no ser renovado a la primera de cambio. Fue en 1783, bajo el impulso de los condes de Floridablanca y Campomanes, que se procedió a una renovación profunda de la carrera que se llamaba de varas. Carrera de varas por la vara de la justicia, distinta e inferior a la carrera de toga de los magistrados. Pero ahora se trataba de unirlas. Se proponía un recorrido por diversos niveles, habría alcaldías y corregimientos llamados de entrada, de ascenso y de término. Se proponía que uno pudiera empezar por alcalde mayor, pasar luego a corregidor y finalmente a plazas de la audiencia, después de muchos trienios de servicio. El objetivo era que los magistrados de las audiencias hubieran tenido una experiencia directa de la administración local. La reforma dio pocos frutos, en parte porque no hubo mucho tiempo para desarrollarla, pero sí que algún abogado que había ejercido su primera alcaldía a mitad, en los años 50 del siglo XVIII, culminó su carrera en el Consejo de Castilla en el reinado de Carlos IV. La función originaria de los corregidores había sido el gobierno y control de las ciudades. Para llevar a cabo este control les competía la presidencia de los ayuntamientos. Esta función también la llevaban a cabo los alcaldes mayores. De aquí deriva el hecho de que en nuestros días los presidentes de los municipios se llamen alcaldes, cuando este cargo en principio era una función judicial, era un oficial regio de justicia. Después, cuando se han estudiado las presencias efectivas, se ve que muchas veces los alcaldes mayores eran tan absentistas como los corregidores en presidir los ayuntamientos, y que eran los regidores decanos los que efectivamente llevaban las sesiones. Por la enorme bibliografía sobre los municipios de antiguo régimen, sabemos que las principales ciudades estaban gobernadas por un elevado número de regidores, muchos de ellos propietarios de sus cargos de manera hereditaria, en virtud del proceso de venalidad al que nos hemos referido. En principio, los municipios de nueva planta de la Corona de Aragón, establecidos según el modelo castellano, debían estar exentos del fenómeno de la venalidad, que se consideraba a superar, pero las necesidades de la corona llevarán también a vender algunas plazas de regidor, aunque por un periodo breve de 2 años. La naturaleza oligárquica de los gobiernos municipales fue uno de los motivos de los disturbios de 1766, de los motivos, el motín contra Esquilache en Madrid y luego los llamados motines de provincias. Los gobernantes de aquel momento, y en especial Campomanes, aprovecharon la circunstancia para implantar una reforma que ya se había iniciado en Francia. Se trataba de crear en los municipios unos cargos temporales de elección indirecta y no sometidos a criterios estamentales, es decir, que pudieran ser elegidos indistintamente nobles y plebeyos. Estos fueron los llamados diputados del común. Suele decirse que los resultados de la reforma fueron escasos. Es cierto que la participación de los electores fue limitada, pero en cualquier caso el sistema supuso el acceso al gobierno municipal de grupos sociales, o a veces de grupos familiares, o de grupos ricos e influyentes hasta entonces marginados, pero también una ampliación del espectro social representado con la entrada incluso de menestrales. En cualquier caso, constituían un nuevo centro de poder en el interior de los ayuntamientos. Citando las conclusiones de un historiador actual sobre esta reforma en Sevilla, no se puede decir que no tuvieran resultado o que su aparición fuese banal e irrelevante. Pero más aún, tenemos otro testimonio. En los días de las Cortes de Cádiz, un magistrado conservador, el decano del Consejo de Castilla, José Joaquín Colón de la Reátegui, que ha sido calificado como el más lúcido de los serviles, que escribió un libro titulado La España vindicada en sus clases y autoridades, que es una defensa de la sociedad estamental y una crítica de la Constitución, fue cesado en el cargo tras una tormentosa sesión en las Cortes, situaba en la reforma municipal de 1766 el origen, para él negativo, de la participación popular en los asuntos de gobierno. Al calor de la reforma, decía, genios díscolos, traviesos y ambiciosos
sembraron principios contrarios a nuestra Constitución, que no era la de Cádiz, evidentemente. Y empezó el pueblo a instruirse de lo que le perjudicaba. Conviene también considerar hasta qué punto las llamadas provincias exentas, el Reino de Navarra y las provincias vascas, escapaban o se hallaban integradas en este organigrama general. Como he dicho, Navarra tenía un reino, tenía su virrey, no únicamente su Consejo Real, sino otros tribunales procedentes de la Edad Media, el Tribunal de la Corte Mayor, la Cámara de Comptos para Asuntos de Hacienda, sus cortes estamentales, que se reunieron con frecuencia, su diputación, su numeración de los reyes, que la galería de cuadros pues organizada por las Cortes con una numeración completamente distinta. Por Carlos IV, el que llamamos Carlos IV de España es Carlos VII de Navarra. En Navarra además no había corregidores. Sí los había en Vizcaya y Guipúzcoa, y un alcalde mayor en Álava. Pero estos eran representantes de la autoridad real, sobre todo en el ámbito judicial. Solían ser magistrados de la Chancillería de Valladolid o del propio Consejo Real de Navarra, que durante un trienio eran nombrados como corregidores en las provincias vascas, y su autoridad tenía que tener en cuenta la existencia de juntas electivas en cada uno de los territorios, con sus respectivas diputaciones de relativa complejidad, especialmente en el caso de Vizcaya, lo que se llamaba el gobierno universal del señorío. Además, cada una de las provincias podía subdividirse en otras demarcaciones, como en Álava los distintos valles, en Vizcaya territorios como eran las encartaciones o el duranguesado. Tengamos en cuenta, digamos, que ni Bilbao era la capital del señorío de Vizcaya, ni San Sebastián de la provincia de Guipúzcoa. Es decir, que la ciudad económicamente más importante no era en aquellos momentos la capital política, y esta era una de las tensiones propias del sistema foral. Voy a terminar aquí anticipando algunas de las conferencias siguientes, no para chafar a nadie, sino para aludir a cuál fue el destino, qué pasó con estas instituciones de la administración territorial de la monarquía absoluta en el nuevo Estado constitucional. La Constitución desde 1812 estableció de manera drástica el principio de división de poderes. En consecuencia, las audiencias perdieron cualquier atribución que no fuera la estrictamente judicial, y las disposiciones oficiales son especialmente insistentes a este respecto, que los jueces no puedan tener funciones ejecutivas de carácter individual. La Constitución estableció también una igualación de las audiencias territoriales. Por tanto, dejaría de haber chancillerías, dejaría de haber Consejo Real de Navarra, todas serían audiencias. Sin embargo, pues siempre quedan elementos del pasado, ¿no? Claro, en nuestros días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada, en el mismo palacio de la Chancillería, en parte por razones de equilibrio territorial del siglo XX, pero también por este recuerdo. Por un criterio similar al establecido con los jueces, los mandos militares no hubieran debido ejercer funciones políticas algunas, pero todos sabemos que sucedió todo lo contrario durante el siglo XIX y XX. La Constitución también se proponía en un despliegue ulterior una adecuada división provincial, que no se llegó a concretar ni en el periodo gaditano, por falta de tiempo, ni en el trienio, aunque se bosquejaron bastantes posibilidades. Había habido naturalmente la división de José Bonaparte, pero finalmente la actual división provincial fue implantada por el último gobierno absolutista, por vía del ministro Javier de Burgos, a fines de 1833. Javier de Burgos, que había pertenecido a la administración territorial bonapartista, y que partió de una remodelación de partidos judiciales en tiempos del ministro absolutista Calomarde, en fin, que hemos hablado un poco entre los ponentes con anterioridad. La Constitución había establecido como centro de la administración provincial la figura del jefe político, que se llamaba el jefe político. Todavía en tiempos de Javier de Burgos no se podía utilizar este nombre, porque era el nombre de los liberales, tampoco se podía hablar de Ministerio de la Gobernación, ni tampoco de Ministerio del Interior, que
equivalente en el gobierno de José I, sino que se prefirió el nombre, el ministerio era el del Fomento General del Reino, y por tanto a la cabeza de las provincias creadas en 1833 se situaron unos subdelegados de fomento que pronto cambiaron su nombre por el de jefes políticos y finalmente por el de gobernadores civiles. El nombre de subdelegado de fomento podía parecer más neutro, menos politizado, pero también hay que tener en cuenta que en aquel momento, tanto en el Ministerio Bonapartista del Interior, como quizá también en el Ministerio de Gobernación de los liberales, este jefe provincial no tenía que ser tanto o únicamente el garante del orden público, sino precisamente el fomentador del desarrollo cultural y material. Pero como siempre, una cosa son los proyectos y luego las realidades en las que plasmó la ordenación territorial del Estado liberal en el siglo XIX. Esto es lo que yo les puedo decir sobre el tema. Muchas gracias. Agradecemos ao profesor Peramolas esta exposición brillante, exhaustiva e clara, na que nos fixe unha radiografía moi minuciosa da administración territorial da monarquía, non só en vísperas das Cortes de Cádiz, sino de como foi evolucionando durante toda a época moderna. Logo no debate haberá ocasión de insistir ou incidir en algúns aspectos ou noutros que podan xurdir. Agora hai un momento de recreo, según teño entendido. E logo continuamos ca intervención do profesor Manuel María de Artaza.